Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todo lo que pasa con vuestras series y personajes favoritos. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en una de las apuestas más épicas, más comentadas y más candentes de la televisión turca. Sí, señoras y señores, hablamos de la apuesta entre Demet y Can en *Erkencikus*, o *pájaro soñador* para los que la veis doblada al español. Esa apuesta que nos tuvo a todos en vilo, mordiéndonos las uñas y preguntándonos, ¿quién ganó al final? La verdad. Porque hay mucho salseo, mucha confusión y mucha teoría conspirativa alrededor de este tema. Antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero pediros un favorcito rápido. Si sois nuevos por aquí y os gusta este tipo de contenido, no dudéis en suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Subo contenido semanalmente sobre series turcas, actores, curiosidades y por supuesto, muchísimo salseo. Así que ya sabéis, dadle a ese botón rojo. Bien, ahora sí, vamos al grano. La apuesta de Demet y Can. Un nombre que resuena en los corazones de todos los fans de *Erkencikus*. Pero para los que no estén al tanto, o para los que necesiten refrescar la memoria, vamos a poner un poco de contexto. Recordad que al principio de la serie, Demet y Can tenían una relación, digamos, complicada. Can era el jefe, el fotógrafo reconocido, el hombre de mundo. Demet, por su parte, era la empleada, la soñadora, la que estaba un poco perdida. Y en medio de todo este caos, surge la famosa apuesta. ¿De qué iba exactamente esta apuesta? Pues, como recordaréis, Can se burlaba un poco de Demet por su falta de experiencia y su ingenuidad. Le decía que era demasiado inocente, que no conocía el mundo real. Demet, picada por el comentario, decide demostrarle lo contrario. La apuesta en esencia era simple: Can tenía que intentar seducir a Demet sin que ella se diera cuenta de sus intenciones. Si lo lograba, Demet tendría que hacer algo que él le pidiera. Si no lo lograba, Can tendría que darle atención. Darle su moto. Sí, la moto, ese objeto tan preciado para Can, símbolo de su libertad y de su espíritu aventurero. La apuesta se desarrolló a lo largo de varios episodios, generando momentos hilarantes, situaciones incómodas y, por supuesto, mucha tensión sexual. Can utilizaba todas sus armas de seducción: miradas intensas, cumplidos sutiles, encuentros casuales, todo valía. Y Demet, por su parte, intentaba mantener la compostura aunque por dentro estuviera hecha un flan. Pero aquí es donde la cosa se complica. La serie inteligentemente nunca nos da una respuesta clara y definitiva sobre quién ganó la apuesta. Y esto es precisamente lo que ha generado tanta controversia y tantas teorías entre los fans. Algunos argumentan que Can ganó la apuesta, ya que Demet, en algún momento, empezó a sentir algo por él. Recuerden esas escenas llenas de miradas furtivas, de sonrisas tímidas y de nerviosismo palpable. Muchos interpretan estas señales como la prueba irrefutable de que Can logró seducir a Demet, aunque ella no lo admitiera abiertamente. Además, hay que tener en cuenta que al final de la serie, Demet y Can terminan juntos. ¿No es eso una victoria implícita para Can? Según esta teoría, Demet se enamoró de Can, y eso significa que él ganó la apuesta, aunque no le pidiera nada a cambio. Otros, en cambio, defienden a capa y espada que Demet ganó la apuesta. Argumentan que si bien Demet pudo haber sentido algo por Can, nunca cayó completamente en sus redes. Siempre mantuvo cierta distancia, cierta cautela. Nunca se dejó llevar por completo. Además, hay que recordar que Demet, en varias ocasiones, le dejó claro a Can que estaba al tanto de sus intenciones. Le decía cosas como: sé lo que estás intentando hacer, o no creas que soy tan ingenua. Estas frases, según esta teoría, son la prueba de que Demet nunca se dejó engañar por completo por Can. Y lo más importante, Can nunca llegó a pedirle nada a Demet como parte de la apuesta. Nunca le dijo explícitamente: he ganado, ahora tienes que hacer esto. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién ganó realmente la apuesta? Pues la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Y creo que esa es precisamente la intención de los guionistas. Dejarnos con la duda, con la incertidumbre, para que sigamos debatiendo y hablando de la serie. Pero si me preguntáis a mí, creo que, redoble de tambores. Creo que la apuesta quedó en tablas. Sí, lo sé, es una respuesta un poco cobarde, pero creo que es la más acertada.
Ni Kan logró seducir completamente a Demet, ni Demet logró mantenerse completamente inmune a los encantos de Kan. Ambos jugaron sus cartas, ambos se divirtieron, y ambos aprendieron algo de la experiencia. Kan aprendió a ser más sincero y a no subestimar a las personas. Demet, por su parte, aprendió a confiar más en sí misma y a no tener miedo de mostrar sus sentimientos. Y al final, lo más importante es que gracias a esta apuesta, se dieron cuenta de que estaban enamorados el uno del otro. Además, desde un punto de vista narrativo, la apuesta sirve como catalizador para el desarrollo de la relación entre Demet y Kan. Es el punto de partida que los lleva a conocerse mejor, a superar sus diferencias y a construir una relación sólida y duradera. Si no hubiera habido apuesta, probablemente nunca se habrían acercado tanto. Y volviendo al tema de la moto. ¿Qué pasó con la moto? Pues, como ya sabéis, Kan nunca le dio la moto a Demet. Pero, en cierto modo, sí que se la entregó simbólicamente. En varias ocasiones, le permitió conducirla, la invitó a dar paseos con él. En definitiva, compartió con ella algo que era muy importante para él. Y eso, para mí, vale más que cualquier moto. Por supuesto, esta es solo mi interpretación. Vosotros podéis tener vuestra propia opinión sobre quién ganó la apuesta. Y me encantaría saber qué pensáis. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y decidme quién creéis que fue el ganador. ¿Kan? ¿Demet? ¿O creéis, como yo, que la apuesta quedó en tablas? Además, me gustaría saber qué otros temas relacionados con *Erkencicus* os gustaría que tratara en futuros vídeos. ¿Queréis que hablemos de la relación entre Demet y Sanem? ¿O quizás os interesa saber más sobre la vida personal de Kan Yaman? Dejadme vuestras sugerencias en los comentarios. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la apuesta entre Demet y Kan. Como habéis visto, no hay una respuesta fácil, pero creo que hemos explorado todas las posibles interpretaciones. Para resumir un poco, hemos hablado de los orígenes de la apuesta, de las estrategias de seducción de Kan, de la resistencia de Demet, de las diferentes teorías sobre quién ganó, y de la importancia de la apuesta en el desarrollo de la relación entre los protagonistas. Quiero daros las gracias de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Espero que os hayáis divertido y que hayáis aprendido algo nuevo. Y antes de despedirme, quiero animaros a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo y me digáis qué os ha parecido el vídeo. ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido interesante? ¿Creéis que me he dejado algo importante por decir? Quiero saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares que también sean fans de *Erkencicus*, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *****. Pero esperad un momento. Que no se me escapa un detalle. Porque la historia de la apuesta entre Demet y Kan es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Para entenderla en su totalidad, tenemos que analizarla desde diferentes perspectivas y sumergirnos en los entresijos de la trama de ****Erkencicus**. Para empezar, vamos a hablar un poco más sobre la personalidad de nuestros protagonistas. Kan Divit, el hombre de mundo, el fotógrafo aventurero, el jefe con un aire de misterio. Un hombre que aparenta tenerlo todo controlado, pero que en el fondo esconde una vulnerabilidad que solo Demet logra despertar. Kan es un hombre que ha viajado por todo el mundo, que ha vivido experiencias intensas, pero que se siente solo en su propia grandeza. La apuesta, en cierto modo, es una forma de conectar con Demet, de acercarse a ella sin mostrar su verdadero interés. Es una forma de romper el hielo y de ver si ella es capaz de ver más allá de su fachada. Demet, por su parte, es todo lo contrario. Es una joven sencilla, soñadora, un poco torpe, pero con un corazón enorme. Demet no tiene la experiencia de Kan, no ha viajado por el mundo, pero tiene una intuición y una sensibilidad que la hacen única. Demet se siente atraída por Kan desde el primer momento, pero también se siente intimidada por él. La apuesta es, para ella, un desafío. Es una forma de demostrarle a Kan que no es tan ingenua como él cree, que es capaz de defenderse y de no dejarse manipular.
Pero también es una forma de acercarse a él, de conocerlo mejor y de ver si ese hombre que parece tan distante es capaz de sentir algo por ella. La apuesta, por lo tanto, no es solo un juego de seducción. Es una lucha de egos, una prueba de confianza, un acercamiento entre dos personas que son muy diferentes pero que se complementan a la perfección. Y la serie inteligentemente utiliza la apuesta como un hilo conductor para explorar las emociones de los personajes y para profundizar en su relación. Pero la apuesta también tiene un componente social importante. En *Erkencicus*, se exploran temas como la diferencia de clases, las expectativas familiares y la presión social. Can proviene de una familia acomodada, es un hombre exitoso y respetado. Demet, por su parte, proviene de una familia humilde y trabaja duro para salir adelante. La apuesta, en cierto modo, es una representación de esta diferencia de clases. Can, con su actitud arrogante y su seguridad en sí mismo, parece creer que puede conseguir lo que quiera con Demet. Demet, por su parte, se siente obligada a demostrarle que no es inferior a él, que tiene la misma valía y que merece ser respetada. Además, la apuesta también refleja la presión social a la que están sometidos los personajes. Can siente la presión de su familia para que encuentre una pareja adecuada, una mujer de su mismo nivel social. Demet, por su parte, siente la presión de su familia para que encuentre un trabajo estable y se case con un hombre responsable. La apuesta, en cierto modo, es una forma de rebelarse contra estas expectativas sociales. Can decide arriesgarse y perseguir a una mujer que no encaja con el perfil que su familia espera. Demet, por su parte, decide desafiar a Can y demostrarle que es capaz de tomar sus propias decisiones. Y volviendo al tema de las teorías sobre quién ganó la apuesta, vamos a analizarlas con más detalle. La teoría de que Can ganó la apuesta se basa principalmente en la evidencia de que Demet se enamoró de él. Los defensores de esta teoría argumentan que el hecho de que Demet haya desarrollado sentimientos por Can es la prueba irrefutable de que él logró seducirla. Además, señalan que al final de la serie, Demet y Can terminan juntos, lo que consideran una victoria definitiva para Can. Sin embargo, esta teoría tiene algunas debilidades. En primer lugar, el hecho de que Demet se haya enamorado de Can no significa necesariamente que él haya ganado la apuesta. Demet podría haberse enamorado de Can por otras razones, independientemente de la apuesta. En segundo lugar, el hecho de que Demet y Can terminen juntos al final de la serie no implica necesariamente que Can haya ganado la apuesta. Podría ser que ambos se hayan enamorado de forma genuina, sin que la apuesta haya tenido un papel determinante. La teoría de que Demet ganó la apuesta se basa principalmente en la evidencia de que Demet nunca se dejó engañar por completo por Can. Los defensores de esta teoría argumentan que Demet siempre estuvo al tanto de las intenciones de Can y que nunca cayó completamente en sus redes. Además, señalan que Can nunca llegó a pedirle nada a Demet como parte de la apuesta, lo que consideran una prueba de que él no logró su objetivo. Sin embargo, esta teoría también tiene algunas debilidades. En primer lugar, el hecho de que Demet estuviera al tanto de las intenciones de Can no significa necesariamente que ella haya ganado la apuesta. Demet podría haber estado al tanto de las intenciones de Can, pero aún así haber sentido algo por él. En segundo lugar, el hecho de que Can nunca le haya pedido nada a Demet como parte de la apuesta no implica necesariamente que él no haya logrado su objetivo. Podría ser que Can haya decidido no pedirle nada a Demet, porque se dio cuenta de que estaba enamorado de ella, y no quería aprovecharse de la situación. Por lo tanto, como ya hemos dicho, la apuesta queda en tablas. Ambos ganaron y ambos perdieron. Ganaron la oportunidad de conocerse y de enamorarse. Perdieron, quizás, un poco de su orgullo y de su seguridad en sí mismos. Pero al final, lo más importante es que encontraron el amor verdadero. Y para terminar, quiero añadir una reflexión final. La apuesta entre Demet y Can es una metáfora de la vida misma. A veces nos enfrentamos a desafíos, a juegos de seducción, a pruebas de confianza. A veces ganamos. A veces perdemos. Pero lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante. Y sobre todo, no tener miedo de mostrar nuestros sentimientos y de luchar por lo que queremos. Así que ya sabéis, mi gente bella. No tengáis miedo de apostar por el amor. No tengáis miedo de arriesgaros y de perseguir vuestros sueños. Porque al final, lo más importante es ser felices. Y ahora sí, me despido. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la apuesta entre Demet y Can.
No olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.